Vamos ahora a continuar con el hueso radial. Fíjense bien, lo voy a articular para que vean sus caras. Como todo hueso largo, igual el radio, el cúbito, tienen las mismas caras y los bordes, solo que van a cambiar, igual son como triangulares, ahorita les voy a explicar bien, pero van a cambiar, el nombre va a cambiar dependiendo de la posición anatómica. No se estresen, es algo muy sencillo. Vean ustedes, fíjense bien. El radio siempre va hacia lateral y el cúbito siempre va hacia medial. Entonces, en posición anatómica, aquí, esto es lateral, esto es medial. Y sus caras y sus bordes se van a llamar de acuerdo a esta posición anatómica. Entonces, fíjense, el cuerpo lo tenemos aquí, igual como todo hueso largo, sus dos epífisis, esta es la proximal y la distal es la más como que ancha y tiene forma cuadrangular. Bien, entonces vamos a empezar con las caras. ¿Cómo se llaman o cómo las ponemos en posición anatómica? Fíjense bien. La voy a agarrar aquí por esta parte. Anterior es donde tengo mi dedo índice. Posterior es donde tengo mi dedo pulgar. Y aquí, como en posición anatómica, esto es lateral, pues esta es la cara lateral. Los bordes, igual, anterior, interóseo y posterior. Fácil, porque todo es de acuerdo a la posición anatómica. Lo mismo va a suceder con el cúbito. Fíjense bien, anterior, posterior, y aquí cambia de nombre porque ya está en posición medial. Ahora esta es la cara medial. Y sus bordes son anterior, posterior e interóseo. No tiene grado de complejidad. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en las caras. Empezamos con la cara anterior. Esta es plana y si lo ven está como excavadita, tiene aquí como una especie de foseta. Presenta en la línea media un foramen que es el foramen nutricio, que es aquí. Quien tuvo a bien de barnizar el hueso tapó el foramen nutricio, pero el foramen nutricio corresponde a esta porción que se ve como más pigmentada. Aquí tenemos el foramen nutricio. En la parte superior de esta cara se va a insertar el flexor largo del dedo pulgar y en la parte inferior se inserta el músculo pronador cuadrado. Ahora vamos a hablar de esta cara, que es la cara lateral. Es la más redondeada. Igual, vamos a hacer aquí como que un dibujito. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de estos dos huesos, los veríamos así. Esta que es la cara anterior, aquí estaría la cara posterior, aquí estaría la cara lateral. Este, aquí sería el radio. Esto sería el radio. Y aquí veríamos al cúbito. Igual, lo mismo. Una cara anterior, una cara posterior y esta sería la cara medial. Entonces las veríamos así. Aquí tendríamos un borde, otro borde, otro borde y otro borde. Anterior, posterior, anterior, posterior. Y este sería el borde interóseo en donde se inserta la membrana interósea que hoy vimos en clase. No, perdón, lo vimos la semana pasada. El borde, la membrana interósea que une a los dos huesos. Bueno, entonces continuamos acá con la cara lateral. Esta cara lateral es como que muy redondeadita. Acá arriba va a tener unas rugosidades o inserciones y aquí se inserta el músculo supinador. En la parte media se va a encontrar una saliente que se denomina
tuberosidad del pronador. Si ustedes la pudieran tocar, es como una parte más saliente y rugosa que tiene el hueso. Entonces a esto se llama la tuberosidad del pronador y es para el músculo pronador redondo. Bien, nos hace falta esta cara que es la cara posterior. Esta cara posterior es redondeadita arriba y conforme va disminuyendo o va descendiendo, se va volviendo como plana. Arriba, en esta parte, vamos a encontrar unas inserciones, se toca rugosa, y esta es para el músculo supinador. Ahora, en la parte media va a presentar unas crestas, igual son rugosidades, y en esto se va a insertar el músculo abductor largo y el abductor corto del dedo pulgar. Es lo más relevante de esta cara. Vámonos ahora con los bordes. Recuerden, borde anterior, acá borde posterior y borde interóseo. Empezamos con el borde anterior. El borde anterior nace aquí de la tuberosidad del radio. Esta saliente que tenemos aquí, que forma parte de la epífisis proximal del radio, se le llama tuberosidad del radio. Entonces este borde nace aquí en la tuberosidad del radio y se va a extender hasta la apófisis estiloides. Si ustedes ven, se continúa y llega a esta saliente de forma triangular que tenemos aquí, que se denomina apófisis estiloides. Acá, en su inicio, se va a insertar la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos, en esta parte que es la más rugosa. Vamos ahora con el borde posterior. Este borde posterior es romo y eso es todo lo que tengo que decir al respecto porque no tiene ningún sitio de inserción. Por eso es un borde romito. Cuando un músculo o algo se inserta en el hueso, eso hace que su relieve sea más agudo, más elevado. Y cuando no hay nada, pues eso hace que el hueso sea un poco liso. Bien, vámonos ahora con el borde interóseo, que es este que tenemos aquí. Y se llama interóseo porque está entre los dos huesos. Y en este borde se va a insertar la membrana interósea. Ahora les voy a explicar la extremidad superior. Esta extremidad superior, recuerden que es la que se va a articular con el capítulo del húmero y está compuesta por la cabeza. A ver, lo voy a voltear. La cabeza, que es muy redondita, se ve bonita. Esta es la cabeza del radio. Entonces tiene la cabeza, tiene el cuello, que es este que tenemos aquí. Y esta parte aquí, si ustedes lo ven así, tenemos un tubérculo y se llama tubérculo del radio. Entonces la extremidad o la epífisis proximal está compuesta por la cabeza, el cuello y el tubérculo. La cabeza es redondeada. Esto aquí tiene una fosita, que es la fosita de la cabeza del radio, así se le llama. Luego, esta superficie, que es el borde, es liso. Y el cuello es el estrechamiento que hace inferior a la cabeza. Y aquí el tubérculo o la tuberosidad es una eminencia de forma ovoide en donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial. Bien. Ahora vamos a continuar, ya la puse en posición anatómica. Esto es anterior, esto es posterior. Esto nos va a servir porque esta eminencia que tenemos aquí o esta tuberosidad que es la más voluminosa del hueso, si ustedes lo ven, es como que más angosto hacia arriba y va descendiendo, y aquí la punta o esta extremidad inferior es como más pronunciada, es más voluminosa. Esta aquí en esta extremidad se va a articular con los huesos de la muñeca, entonces se les llama aquí, esta es la superficie para la articulación radiocarpiana y va a tener forma de pirámide cuadrangular, por lo cual va a tener
4 caras, más bien 5. Una que es anterior, la medial, la lateral, la posterior y la articular. Vamos a empezar con la anterior. En esta, la anterior, da lugar, es rugosa. Y aquí se va a insertar el músculo pronador cuadrado. La posterior, que es esta, va a estar excavada por 2 surcos. Uno lo tenemos aquí y otro lo tenemos aquí. Es más ancho, uno es más angosto y otro es más ancho. Entonces tenemos 2 surcos, que es el lateral y el medial. Y estos 2 surcos, lateral y medial, van a dar paso a los tendones de los músculos extensor largo del dedo pulgar y a los tendones del extensor de los dedos y el extensor del dedo índice. Igualmente aquí, entre estos 2 surcos, va a existir este tubérculo, que se le llama tubérculo dorsal o tubérculo de Lister, y es el que nos tocamos aquí, es el que nos tocamos aquí. Cuando tenemos aquí una bolita, ese es el tubérculo de Lister o tubérculo dorsal. Bien, ahora vámonos con la cara lateral, que es esta. Esta cara lateral igualmente va a poseer 2 surcos. Aquí tenemos los 2 surcos de la cara lateral. Esto es para los tendones del músculo abductor largo del dedo pulgar y el dedo corto del dedo pulgar y el extensor corto, perdón, extensor largo y el extensor corto del dedo pulgar. Ahora bien, vámonos aquí, que es la cara medial. Esta cara medial presenta esta escotadura, que es la escotadura para la cabeza cubital, o sea que se articula con la cabeza del cúbito. Aquí la tenemos, vean. Entonces aquí tenemos a la escotadura para la cabeza cubital. Se me olvidó tantito, casi insignificante el detalle, ¿no es cierto? Es muy importante. Esta saliente que se encuentra en esta cara lateral, que es una apófisis de forma triangular, que se le llama apófisis estiloides del radio, y va a presentar aquí una cresta, y es aquí donde se inserta el tendón del músculo braquiorradial y el ligamento colateral radial del carpo. Bien. Ahora bien, tenemos aquí a esta superficie articular. También se le puede denominar cara inferior. Está dividida por una cresta que la hace como en 2 partes. Esta parte tiene forma cuadrangular y esta tiene forma triangular. Si nosotros lo ponemos en posición anatómica, así vamos a ver, aquí, posición anatómica, la triangular está hacia lateral y la cuadrangular está hacia medial. Entonces, en la lateral, aquí se va a articular con el escafoides, y la medial, que es la cuadrilátera, se va a articular con el hueso semilunar.